Hermanos, Amén. bienvenidos sean todos a la casa del Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Me alegro en gran manera de que estén aquí. Me alegro de estar con ustedes aquí en la casa del Señor. Vamos a orar y a dedicar este momento al Señor, dando gracias por su bondad y misericordia, por todo lo que Él ha hecho por nosotros durante una semana completa y por la promesa que tenemos hoy de una nueva semana. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Señor nuestro, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por toda una semana de bendición y de cuidado. Gracias por una semana más de la guianza de tu Santo Espíritu en nuestras vidas y por iluminar nuestros caminos hasta tu casa. En esta mañana hemos venido a darte gratitud, ofrendas de alabanza y de adoración. Es nuestro deseo que estos suban a tu presencia como un grato perfume. Por favor, recibe nuestras ofrendas de adoración, de acción de gracias de nosotros, tus humildes siervos. Gloria al Señor. Este es el motivo de que estemos aquí y es el motivo también de nuestras vidas. Vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un simple versículo lo que vamos a leer el día de hoy. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Esto es muy importante que lo recordemos. El nuevo nacimiento que tenemos en Cristo. Porque de ahí se desprende también quiénes somos, nuestros roles, qué hacemos, cómo será nuestra familia, cuál va a ser nuestro carácter. Y gracias a Dios que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies y saltamos el nombre del Señor todos juntos?
Bien, vamos en este momento a dar en forma de gratitud de lo que el Señor mismo nos ha dado. La Biblia dice que no lo hacemos, nuestra motivación no debe ser ni tristeza ni necesidad. También dice que Dios ama el dador alegre, o sea que debe salir de lo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones que demos. No porque haya alguna promesa de por medio ni nada por el estilo. Simplemente por puro acto de gratitud. Y mientras colectamos las ofrendas, vamos a glorificar el nombre del Señor también. Porque algo particular del pueblo de Dios es que no importa qué esté pasando, la Biblia siempre nos insta a que estemos siempre gozosos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a continuar adorando el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí para tal vez este micrófono hay que resolver el asunto. Gloria al Señor. Decía que es una bendición estar en la casa del Señor para adorarle, para exaltar su gran nombre. Dios es bueno, ¿cuántos creen eso? Amén. Amén. Y un hermano mío acostumbra a decir, si no fuera así, yo no le serviría. Es cierto. Dios es bueno, maravillosamente bueno. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Un tema que a mí me apasiona, el tema de la familia. Estamos en el mes de noviembre, que acostumbramos a celebrar el mes de la familia. Aunque, a decir verdad, todos los meses deben ser considerados como mes de la familia. Pero, en particular, el mes de noviembre, nosotros hemos
decidido como país, y no sé si hay en otros países también están haciendo lo mismo, pero en República Dominicana se celebra en noviembre el mes de la familia. Y la iglesia aprovecha para hacer énfasis en sus predicaciones, en sus enseñanzas sobre la importancia de la familia. Así que esto quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y me gustaría para esto orar antes. Y voy a comenzar con una parte que al parecer podría ser, digamos, teórica, por así decirlo, y una parte que es más centrado, no voy a decir bíblica, porque en realidad todo es bíblico lo que vamos a tratar, aun cuando no se note como un pasaje citado en la Biblia, pero está basado en la Biblia. Y después entonces sí vamos a hacer referencia a pasajes bíblicos que son pasajes puntuales. Amén. Así es que si al inicio ustedes notan que estoy ofreciendo algunas informaciones, es porque quiero que nos encaminemos a una comprensión desde una perspectiva que a veces la gente no considera que es bíblica, pero que sí lo es, aun cuando no cita texto bíblico, y después entonces sí vamos a estar concentrándonos en pasaje bíblico. Amén. Así es que eso es para que nos entendamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por las bendiciones que tú nos has dado, por el cuidado que nos dispensa cada día y por cada cosa que tú haces, Señor. Estamos delante de ti contentos porque tú siempre estás al tanto, siempre estás al cuidado, Señor, de nosotros y de nuestra familia. Gracias por nuestro pueblo, gracias, Señor, por nuestra comunidad y gracias por cada persona que está aquí en esta mañana. Aquellas que no se encuentran presentes, pedimos que tú cuides de ella, que la bendiga, la guíe, Señor, y la dirija. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que me pregunten, porque yo sé que me van a preguntar, ¿dónde está Altagracia? Déjeme decirle que Altagracia no fue que me dejó y se fue, sino está predicando en nuestra iglesia del Nazareno del Almirante en esta mañana. Por eso no está conmigo, no nos está acompañando en este día. Ella está predicando en otra congregación, en la zona oriental. Y comencemos con una pregunta. Según usted, ¿cuál es el rol que tiene la familia en la sociedad y en el plan de Dios? ¿Cuál es el rol que tiene? Y partiendo, como le decía, de algunas informaciones, entonces vamos a ir hacia la Biblia para encontrar, según lo que la Biblia nos enseña, cuál es el rol de la familia en la sociedad, pero también en el plan de Dios para la humanidad. Y algunas cosas que podemos nosotros ver es que los periódicos, la radio, la televisión y otros medios masivos de comunicación también nos están reportando todos los días, eso es sin fallar, todos los días de atracos, homicidios, violencias y violaciones de leyes de tránsito, abusos sexuales, entre muchas otras cosas. Hay robos, hay secuestros, hay brotes de violencia intrafamiliar, hay falsificaciones en los documentos y en las escrituras públicas, hay engaños, tráfico de influencia, nepotismo, violaciones de las leyes ambientales. Y estamos hablando de problemas, ¿verdad?, que hay dentro de nuestra sociedad. Creo que no estoy informando sobre nada nuevo. Y estamos hablando de consumo también de estupefacientes y sustancias prohibidas, como las drogas, ¿verdad? Y todo esto está a la orden del día. Hay muchos jóvenes involucrados también en el satanismo.
y eso crece a niveles alarmantes. La no sujeción de los hijos hacia los padres es otro problema que está afectando también nuestra sociedad. Y las pandillas juveniles están a la orden del día, azotan nuestras ciudades, pero también están muchísimos otros problemas y hay muchas otras conductas antisociales. Así que hay mucho problema y nosotros podríamos seguir enumerando muchos otros problemas que aparecen en nuestra sociedad. Y uno se pregunta lo que está pasando. Por otra parte, nosotros tenemos los atentados terroristas. Hay atentados terroristas en muchos lugares, no dan tregua al mundo. Las guerrillas no respetan a los gobiernos, como es el caso de lo que está ocurriendo en Haití, lo que ocurre en Guatemala y en muchos otros países de la región. Hay muchas situaciones de esa naturaleza que se están dando. La corrupción en todos los sentidos también están a la orden del día. Ya ha dejado de ser la excepción para hacer la regla, lo normal, el asunto de la corrupción. La gente, cuando se le habla de corrupción, a veces ni siquiera se entiende a qué usted se refiere, porque entienden que lo que están haciendo es lo normal, se ha convertido en la norma y de la forma de vida de los países y de la gente en muchas ocasiones. Y nosotros tenemos en este sentido muchas preguntas que hacer. Tenemos que plantearnos qué es lo que está pasando y por qué ocurren estas cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ocurren todas estas cosas en nuestra sociedad? ¿Quién es responsable de estas cosas? ¿Quiénes son los culpables? ¿A quién le pedimos que rinda cuenta? ¿Por qué suceden estas cosas? Las preguntas más bien que nos hacemos, tenemos que preguntarnos si son los gobiernos. La gente se plantea la pregunta. ¿Son los gobiernos los culpables? Y algunos sí lo afirman, otros lo niegan. ¿Es la escuela la culpable? Bueno, algunos van a decir que sí y otros que no. ¿Son los ricos o son los pobres? ¿Quiénes son los culpables? Yo creo que la verdad es que todos nosotros somos responsables por lo que está pasando dentro de nuestra sociedad. En alguna medida, todos somos responsables. Algunos que ya tenemos algunos añitos, ¿verdad? Van a decir, bueno, los jóvenes, y los jóvenes van a decir que somos nosotros. Esta mañana tenemos una población juvenil bastante grande en este lugar. Hay más jóvenes que personas adultas. ¿En qué medida nosotros los adultos hemos hecho nuestro trabajo? ¿En qué medida los jóvenes tienen que asumir su rol, la nueva generación, por lo que está ocurriendo? Y hacer la parte que le corresponde. Somos responsables de alguna manera, todos tenemos algún grado de responsabilidad. Y estamos hablando nosotros del rol de la familia en la sociedad y en el plan de Dios. Entonces, necesitamos al menos dar una definición elemental sobre la familia. Y podríamos decir entonces que la familia es el conjunto de personas a quienes unen lazos de parentesco y también los unen de alguna forma una alianza. Alianza entendida como las leyes, ¿verdad? Que esos primeros son lazos de sangre, en lo que tiene que ver con el parentesco. Y lo segundo tiene que ver con las leyes, matrimonio y a veces puede ser también adopciones, según las leyes lo permiten. Entonces, se unen en familia. La gente se une en una familia en la medida en que hay un matrimonio de por medio y también niños que nacen
pero en otras ocasiones hay adopciones, y cuando una persona es adoptada por una familia, por un matrimonio, un niño, una niña, es adoptada o adoptado en el caso del niño, bueno, pues se convierte en parte de la familia, y por lo tanto hay un lazo legal, hay una alianza, hay un pacto legal que lo atañe a esa familia, que lo hace formar parte de la familia. Así que en este entendido, nosotros pensando en lo que es la familia, digamos nosotros que no estamos viviendo solos en el mundo, no estamos solos, y tampoco estamos desconectados del mundo en que nosotros vivimos. Estamos conectados, aun cuando usted no lo crea, usted está tan conectado con las personas que viven en el Asia, que viven en el África y en cualquier otro lugar en el mundo. Usted está conectado. Aún en el caso cuando todavía no existían las redes sociales, todavía estábamos de alguna forma conectados. Entonces, no estamos solos, formamos parte de un mundo que se compone en sistemas, y por eso le digo que le quiero compartir algunos ejemplos de sistemas en esta mañana. Todo el universo está constituido por un grupo de elementos, esos elementos que se relacionan entre sí, y no solo los humanos, pero también todo lo que existe tiene una interconexión, tiene una interrelación, formamos parte de esos sistemas también. Y para solo poner algunos ejemplos, podríamos hablar del sistema solar, el sistema molecular, el sistema familiar, por así decirlo, que también, y todos estos sistemas también tienen subsistemas que forman parte de ellos. También tenemos los sistemas del cuerpo, todos esos sistemas del cuerpo humano, y ya yéndonos hacia lo administrativo, podríamos hablar de sistema administrativo. Vamos a pensar en términos de negocios. Pero esos sistemas que existen tienen sus elementos que están interconectados. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, para aquellos que trabajan en la zona franca, pueden conocer el funcionamiento de los sistemas, lo que le llaman la cadena de producción. En este momento, por ejemplo, tenemos lo que creo que le llaman la cadena de suministro, y todo esto que está ocurriendo, nosotros estamos teniendo, y el mundo está teniendo, un problema de suministro, lo que escasea algunos productos en nuestro país y en los países del mundo, porque a partir de la pandemia comienza a ocurrir un problema en esto que se conoce como sistema de suministro, la cadena de suministro. En la medida, Esteban, chequea algo ahí, a ver, por favor, parece que hay algo mal parado ahí. Okay. Estoy chequeando porque yo vi una situación allá atrás. Pero decía que la cadena de suministro, hay cosas que se producen en la China y en muchos otros países, pero que son de las cosas que nosotros consumimos aquí, las cosas que usamos aquí, y de repente ocurre lo siguiente: cuando es afectado o afectada la cadena de suministro de transporte desde la China hacia República Dominicana o hacia nuestra región, entonces se siente la escasez aquí en nuestro país y en cualquier otra parte del mundo. Una de las cosas interesantes que nos hace pensar mucho en lo que tiene que ver con todo esto de la conexión, y yo creo que esto de la globalización también, por decirlo de una manera, ¿qué ocurre? Este virus de COVID-19, ¿dónde se originó? Bueno, en
la China, y todo el mundo ahora está afectado por el virus. Todo el mundo está afectado. Eso es solo un ejemplo para demostrar cómo estamos interconectados, cómo estamos conectados, cómo lo que ocurre en otra parte del mundo, entonces nos afecta a nosotros, porque nosotros formamos parte de un sistema. Formamos parte de este planeta que tiene todo un montón de sistemas. Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema solar, y los que pasaron la materia recordarán que hay 9 planetas, ¿verdad? Bueno, el sistema son 9, porque el sistema está, en realidad, está Neptuno, está Plutón, Urano, Saturno, Júpiter, Marte. También tenemos la Tierra, que de por sí forma parte del sistema. Tenemos Venus y tenemos Mercurio. Algunos están diciendo ahora que han descubierto otro, pero que no está realmente esto tan confirmado. Y hablé con un científico hace poco sobre el tema, y él tiene un montón de otras informaciones. Obviamente, en esta mañana lo que se pretende, no se pretende presentar algo científico, es solo a manera de ilustración de los sistemas. Curiosamente, hay otras cosas que tienen la misma cantidad, otros sistemas que tienen la misma cantidad. Tenemos también el sistema molecular. Bueno, en los químicos, donde está Randy, yo no puedo hablar de moléculas y ese tipo de cosas, y la gente que sabe de esas cosas, de repente yo comienzo a hablar. Yo estaba hablando con el pastor Salustiano Mojica sobre eso, y él me dio un montón de otras informaciones que yo no tenía, porque él es un científico, él es un biólogo científico, y entonces me ofreció un montón de informaciones y explicaciones. Pero todos nosotros recordaremos que en la escuela nos enseñaron esta molécula, ¿verdad? Que te dicen, bueno, está el neutrón, está también el protón y el electrón. Y uno hablaba de esos 3 elementos. Ahora los científicos han dicho que hay mucho más que eso. Y yo digo, bueno, pero la idea no es que hablemos de eso. Ahora usted me va a preguntar, ¿eso es bíblico? ¿Cuántos creen que eso es bíblico o no? Algunos van a decir es científico, y otros van a decir, pero no es bíblico. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y así que el sistema solar, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Está conectado, sí. Déjeme decir una cosa. Todo lo que existe en el mundo, está compuesto por ese sistema molecular. Todo tiene su molécula. Cualquier cosa que usted puede ver y tocar, y aún aquellas que no se pueden ver y tocar, tienen unas moléculas, y algunos se van a ir mucho más lejos, van a estar hablando de los átomos y ese tipo de cosas. Bueno, este no es mi especialidad. También tenemos el sistema familiar que mencionábamos: papá, mamá, los hijos, por hablar de el sistema, el núcleo familiar. O sea, la parte nuclear, la familia más cercana. Aunque también tenemos una familia extendida, que el abuelo, los tíos y qué sé yo. Pero formamos parte de un sistema. Vivimos en un sistema, en sistemas. No estamos viviendo solos. No estamos tampoco aislados. Este sistema del cuerpo humano, que también, vamos a decir que es una máquina grande,
pero que forma parte de otros sistemas, pero que ese también tiene 9 sistemas hasta donde ahora uno puede recordar. Por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema excretorio, el sistema reproductivo y un montón de otros sistemas. Son 9 en total, al igual que los 9 planetas que tenemos. Y por último, como ejemplo, a mí me gustaría que pensemos ya en un sistema que tiene un aspecto más social, sociológico, que es este sistema que hay de los seres humanos. Primero tenemos el individuo, ese individuo que dentro de ese sistema podemos hablar del individuo, esa persona. Luego tenemos una familia. Además del individuo, tenemos una familia y se va ampliando el abanico. Después de la familia, entonces, en términos sociológicos, en términos sociales, vamos a tener también la ciudad. Vamos a tener el país, el continente, entonces vamos a tener el planeta Tierra, pero que ese planeta Tierra forma parte de un sistema que es mucho más amplio que ese sistema solar. Y vamos a tener un montón de otras cosas que van más allá del sistema solar como nosotros sabemos. Ahora, todo esto para decir que la familia está conectada y usted como individuo está conectado. Y los sistemas, y decía ahorita que en la zona franca, la persona que trabaja en una zona franca o en cualquier compañía se da cuenta, por ejemplo, digamos que alguien está cosiendo un pantalón, para hacer un pantalón en esas cadenas de producción. ¿Qué pasa? A veces esa tela viene de cualquier otro país lejano, pero a veces de ese país de donde viene no es el lugar donde cortan la tela. Simplemente a veces la tela no se corta aquí, sino que viene cortada. Y llega a una fábrica aquí. Y entonces tenemos un grupo de individuos con una serie de maquinarias en línea. Y entonces en esa línea uno cierra las piernas, cose las piernas, otro cose las pretinas, los bolsillos, otros cosen, y así por el estilo, que lo que van cosiendo, pero cada uno cose una mínima parte hasta que se complete la cadena de producción. Pero ¿qué ocurre? Digamos que el que comienza ya está comenzando con las piernas, cerrar las piernas y coserla, y entonces comienza y viene el que pone la pretina, los bolsillos y el zipper y todas estas cosas, pero de repente llega donde aquel que cose esa parte de las pretinas y se daña la máquina. Entonces, toda la cadena de producción queda afectada. ¿Por qué? Porque se atascó en algún punto. Y así ocurre en la familia, que a veces un miembro de la familia que no crece lo suficiente, no llega al nivel de crecimiento que tenía que llegar, de repente la familia comienza a tener unos trastornos, comienza a tener una serie de situaciones. De repente alguien cae en el alcoholismo, alguien cae en las drogas, o tal vez alguien simplemente no asume responsabilidad y toda la familia queda afectada. Las tareas no se cumplen, comienzan a producirse una serie de malestares que la familia se pregunta qué es lo que nos está pasando. Imagínense usted ese padre, esa madre que tiene
un hijo, una hija que simplemente duerme hasta el mediodía. Me dice, pero eso no es un gran problema. ¿Y qué tiene eso? ¿Cuál es el problema? Bueno, pero si duerme hasta el mediodía, ¿a qué hora estudia? ¿Y a qué hora hace una serie de trabajos que forma parte de la familia, de los quehaceres de la familia? Ah, pero si él está, o ella, quien sea, está durmiendo hasta esa hora, se supone que la tarea que le corresponde hacer, la van a hacer otras personas. Y eso va a crear un problema dentro de la familia. Y yo estoy poniendo ejemplos sencillos. Ni siquiera estamos en este asunto del ejemplo de este muchacho que cayó en la droga y que tiene a la familia. Por eso los expertos hablan de familias alcoholizadas. Cuando una familia, hay uno que cae en el problema del alcohol, entonces la familia cambia su comportamiento. Toda la familia, la dinámica, el comportamiento cambia. Y entonces todos son afectados. Todos son afectados. De repente el que tenía que llegar a las 10 de la noche a la casa, está llegando a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. ¿Y qué pasa? Los miembros de la familia no pueden dormir tranquilos. Imagínate tú que tienes que ir a trabajar al otro día y te estás acostando, te vas a dormir, aun cuando te vayas a acostar, pero como no puedes dormir, entonces simplemente te levantas, de repente tienes dolor de cabeza. Tiene dolor de cabeza, tiene una serie de situaciones, no puede rendir en el trabajo y esto provoca que también se puede perder el empleo. Y cuando cuando el padre de familia pierde el empleo o la madre pierde el empleo, ¿qué va a pasar? Hay un problema entonces de falta de lo necesario, de las necesidades básicas de la familia no son suplidas. Y esto se convierte en una situación circular y va causando cada vez mayores problemas. Porque cada miembro forma parte de ese sistema. Y un elemento del sistema lo que hace es que altera, cuando se sale del engranaje, entonces altera el funcionamiento de toda la familia. Por eso muchos han escuchado el término de familia funcional y familia disfuncional. Que la familia que funciona bien, que funciona como tiene que ser, y aquella que no funciona bien, que funciona de manera inadecuada. Entonces, todo eso va causando problemas dentro de ese sistema, altera el sistema y por lo tanto crea problemas. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios para todo lo que estamos viendo? Porque decimos que si el individuo falla, entonces en ese sistema la familia va a tener problemas también. Pero cuando falla la familia, en esta comunidad está compuesta por individuos y por familias. Si fallan los individuos y las familias están padeciendo la consecuencia, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la comunidad va a tener también problemas. Ustedes se imaginan ese muchacho que vive cerca de su casa, pero que ese muchacho quiere usar tenis caro, pero no quiere trabajar. El muchacho está fumando hierba o cualquiera de esas cosas, no quiere trabajar. ¿Qué usted piensa que va a pasar? La casa suya está en peligro y usted también está en peligro. Entonces, esa familia que usted tiene, que vive cerca de su casa y que tiene un muchacho que está descompuesto, por así decirlo, como decimos nosotros, entonces lo comienza a meter a usted en problemas, en peligro.
el atraco, o en el mejor de los casos, acecha que usted salga a trabajar para meterse a la casa y robarse lo que usted tiene en la casa. Bueno, por ese individuo, una familia que no crió bien, y entonces ese individuo tiene problemas, actúa mal, y como consecuencia el barrio, la ciudad tiene problemas. Pero cuando una ciudad tiene problemas, ¿qué pasa? En el país, aquí hay muchas comunidades en donde la gente que vive ahí es más o menos, en la mayoría de los casos son gente honorable, pero que hay otros barrios que tienen unos muchachos, las bandas y todas estas cosas, y entonces ellos salen de su comunidad y se van a otra comunidad a cometer fechoría, y entonces hay una exportación de todo lo que tiene que ver con la delincuencia y todas estas cosas. Nosotros aquí actualmente tenemos una situación que puede servir de muy buen ejemplo. Hay un problema en Haití con unas bandas, el famoso barbecue y otros. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros estamos teniendo problemas, estamos asustados, porque si esto se sale de la mano y llegan aquí, van a hacer un desastre. Y entonces, ¿pero qué pasa? ¿Se originó aquí? No, está allá. Pero formamos parte de un sistema que está conectado. Y por lo tanto, lo que pasa allá no es ajeno a lo que nosotros podemos tener aquí. Pero usted diría, bueno, pero eso es un problema. ¿Qué pasó con los colombianos que vinieron de allá y entonces pasaron por aquí y fueron a matar al presidente de Haití? ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? No estamos solos. Estamos viviendo en un mundo conectado, interconectado, en sistemas. Por eso el Señor le dice a Jeremías, mira, ora por la ciudad donde tú estás. Ora por la paz de la ciudad, por el bienestar de la ciudad, porque en su paz ustedes van a tener paz. Si ustedes buscan la paz de la comunidad donde viven, buscan la paz de la familia que vive al lado de su casa, haga todo lo que sea posible para que esa familia esté bien, porque cuando esté mal, usted también va a pagar parte de la consecuencia. Entonces, hay que buscar la paz, el bienestar, el shalom. Ese shalom que significa bienestar en todo el sentido de la palabra. Hay que buscar ese shalom. Entonces, si la ciudad está mal, el país va a estar mal. Y si el país está mal, formamos parte también de un continente, el continente americano. El continente va a estar mal, va a tener problemas. Y si nuestro continente tiene problemas, también tendrá repercusión en los demás continentes. Lo que pasó en la China, todo el mundo, yo no sé qué fue lo que se escapó de la mano, qué pasó, pero cómo se produjo este virus, pero lo cierto es que el mundo entero está afectado. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si no se inicia en la China? No estaríamos afectados. Bueno, pero el sistema sanitario falló en la China. Se supone que el sistema sanitario de República Dominicana no tiene nada que ver con el sistema sanitario de la China. Pero imagínense ustedes, es que estamos interconectados. Usted se monta en un avión y hay uno afectado. ¿Qué usted piensa que va a pasar? Los demás también. Entonces, está todo esto. Ahora, para que no nos vayamos tan lejos, pensemos también en todo lo que tiene que ver con el calentamiento global. Los países industriales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, China y todos esos grandes países industrializados, ellos tienen una producción tan grande y entonces
ellos emiten esos gases de efecto invernadero y ellos producen mayormente el calentamiento global. Nosotros es muy poca cosa, pero somos los más afectados. Algunas personas no piensan que lo que está pasando con el lago Enriquillo tiene que ver mucho también con ese tipo de cosas. Que el lago Enriquillo en República Dominicana ha robado una buena parte de la producción agrícola de esa zona, de esa área, y que nos afecta a todos nosotros, porque el agua está tomando el lugar. Pero el calentamiento global, cuando los glaciares comienzan a derretirse en los polos, todo eso hace que el nivel del mar comience a elevar porque hay más agua. Usted puede hacer un ejemplo, poner una ponchera y echarle agua, y entonces y echarle hielo. En la medida que ese hielo se va derritiendo, porque estaba concentrado, cuando venga a ver la poncherita se llena y comienza a rebosar. Y por eso lugares como Nagua, que está por debajo del nivel del mar, entonces la gente tiene miedo. De hecho, Nagua fue en una ocasión inundado antes. Entonces, fíjense ustedes cómo cualquier acción que nosotros realicemos, cualquier comportamiento tiene un efecto global. Pero el problema está en que se origina con la familia, con los individuos, en la manera en que nosotros actuamos. ¿Qué dice la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 21? Nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y yo salté algunas partes, las personas que están con la diapositiva. Estoy en el último pasaje para tratar de ayudar un poco con el tiempo. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Pablo dice: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y capítulo 6, los versos del 1 al 4, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina
y amonestación del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que nosotros aquí encontramos tres cosas. Encontramos un subsistema, dentro de este sistema familiar, encontramos un subsistema que es el marital, que creo que tocamos ese tema el domingo anterior, o hace 2 domingos. Ese subsistema marital, que el esposo y la esposa, pero ellos mismos tienen otro rol, que es el subsistema parental, porque también son padres. Una vez que nace el primer hijo, ya no solo son esposos, ya también son padres, padre y madre. Y ellos van a estar en esa dinámica siempre. Van a estar en esa dinámica. Tocan el sistema familiar, por favor. Me gustaría que lo vean ahí en ese triángulo de 3 colores. ¿Okay? Ahí tenemos el sistema, ese subsistema marital. Y también tenemos el subsistema parental. Y el subsistema fraternal o fraterno, que son de los hermanos. El sistema en donde están los hermanos. Ahora, todos estos sistemas deben tener sus límites. Y ese es uno de los problemas mayores que tenemos, porque a veces no hay límite en nuestras familias, hermanos. No hay límite. El muchacho puede entrar en la vida de los adultos y los adultos en la vida de los hijos sin límites. A veces no sabemos cuándo estamos en un rol de padres o cuando estamos jugando el rol de esposo y esposa. En las conversaciones que tienen papá y mamá respecto a su propia vida, a veces los hijos se meten y los padres le proveen ese espacio para entrar. O tal vez no son los hijos solamente, pero tal vez hay un tercero que está metido en el matrimonio. Y voy a decir unos nombres. De Pancracio y Adelaida. Pero en ese matrimonio está Petronila. Petronila habla, Petronila se mete en la vida de esas personas. La Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando en mi consejería premarital, cuando nosotros nos íbamos a casar, Altagracia y yo, nuestros consejeros nos enseñaron que el matrimonio es un asunto de dos. Y la Biblia también así lo muestra, que es un asunto de dos. Es una entrega total de la persona total para una vida total. No se trata de un asunto que cualquiera viene y se mete ahí y dice cosas. No. Es un asunto entre tú y yo. Es un asunto entre Adán y Eva. Entonces, cuando no existen esos límites, hay problemas. Y como hay problemas en ese matrimonio, también va a haber problemas en la vida parental y también en la vida de los hijos, en el subsistema fraternal. Porque es ahí donde se origina muchas veces el problema de la vida de muchos hijos. Los problemas de muchos hijos se originan muchas veces en el matrimonio. Entonces, en ese sentido, deberíamos nosotros tener cuidado. Tenemos los padres, el triángulo familiar. Tenemos los esposos, luego tenemos los padres y tenemos los hijos en la parte más baja. Y eso también tiene que ver con lo jerárquico. ¿Ok?
¿Qué pasa cuando Dios está en el centro de esa familia? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Porque Él es el originador, Él es el que dio origen a la familia, Él es el ideólogo de la familia, Él sabe cómo funciona mejor. ¿Quién sabe cómo funciona mejor el carro que el fabricante? El fabricante es quien sabe cómo funciona mejor el carro. Entonces hay que llevarse del fabricante. Con nosotros pasa una cosa, a mí me ha pasado muchas veces. Compramos un electrodoméstico, una nevera, una lavadora, cualquiera de esas cosas. Y de repente llegamos y le enchufamos y arranca, pero no funciona bien o se quemó. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Y uno se pregunta, pero yo no entiendo qué pasó, eso no sirve. Bueno, pero tú leíste primero el manual, porque el manual dice cómo funciona. Lee el manual y vea cómo funciona y dale un buen uso y verás que te va a durar mucho tiempo. Pero no, muchas veces nosotros arrancamos así. Y de los que estamos aquí en esta mañana, de los que estamos casados, me gustaría preguntar, pero usted no me responda. ¿Cuánto tomaron consejería premarital antes de casarse? No me responda. Antes de casarse, ¿dónde usted aprendió a ser padre? ¿Dónde aprendió a ser madre? ¿Dónde aprendió la vida de esposo y de esposa? Porque muchas veces tenemos un modelo. Tristemente, a veces el modelo que trajimos de papá y mamá no es el mejor, porque tampoco ellos recibieron un buen modelo. Y entonces, a veces hay hogares que papá ni siquiera estuvo ahí, por diferentes razones. Papá no había un padre. A veces no hay un padre porque murió, en otras ocasiones porque se fue con otra. Y hay otras ocasiones en que ese hombre está ahí en la casa, pero realmente está ausente. O a veces la madre. Conocí una familia que el padre era camionero. La madre estaba ahí presente, pero ¿qué pasa? Se metió el tiempo de la campaña de la política, y en un tiempo en que la política aquí era cada 2 años, había elecciones, pero la política, las campañas eran interminables, porque se eligieron unas autoridades. Ya al otro día, un mes después, estamos en campaña de nuevo. Y la doña estaba en campaña de manera permanente y dejaba a los hijos solos. Bueno, ocurrieron algunas tragedias en esa familia. Finalmente el hombre, disgustado con eso, se fue de la casa y todo un desastre. Bueno, él estaba trabajando, era camionero, estaba trabajando. La madre tenía que atender a los hijos porque ella no trabajaba afuera, pero entonces se metió en la política y llegó la debacle. Entonces, nosotros tenemos que tener todo el cuidado. Tanto mamá como papá deben estar presentes en la vida de sus hijos. Deben estar presentes. En algunas ocasiones esa presencia va a significar que el muchacho, la muchacha, va a estar contento en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones va a estar enojado o enojada, pero esté presente. Porque lo que no entienden ahora lo van a entender después, pero usted y yo tenemos que hacer nuestro trabajo. Bueno, ya los hijos nuestros están grandes, me refiero a los míos de esta gracia. Pero
justamente nosotros estábamos comentando algo sobre el estar presente, que no era con esos términos. Creo que esta mañana o ayer estábamos hablando de eso, porque un niño que tiene su padre y tiene su madre, bueno, realmente no vive con el padre, sino con el padrastro, pero ellos se van y lo dejan solo. Están en manos de una tía, está en manos de una tía y una persona. Oiga, pero no se trata de tía, ni se trata de abuela, ni de abuelo, se trata de ti. Tú fuiste que lo trajiste al mundo y tú necesitas asumir responsabilidad con ese muchacho, esa muchacha. Ya tus padres cogieron su fuerte. Ya cogieron ellos todo su... contigo, cogieron toda la lucha. Ahora te toca a ti. Y a ti es que te toca criar tus hijos. Te toca asumir responsabilidad con ellos. Si queremos tener una sociedad mejor, el rol de la familia en la sociedad es producir hombres y mujeres con valores, con principios y entregarlo a la sociedad para que ellos también actúen de la manera correcta. Y así podemos tener una sociedad equilibrada. Pero el rol de la familia tiene que jugar su rol. ¿Y qué pasa con el rol de la familia en la iglesia y en el plan de Dios? Bueno, tenemos algunos ejemplos. El de Abraham, el de Noé, primero. Noé y su familia jugaron un rol de ejemplo, ¿verdad? Un rol ejemplar para preservar la especie humana durante el tiempo del diluvio, ¿verdad? Y de toda la sociedad. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 1 hasta el capítulo 8, verso 22. Abraham y Sarai, su esposa, hicieron la diferencia en su tiempo también, según lo que nos dice Génesis capítulo 12, verso 1 al 5, pero también el capítulo 22. A pesar de las imperfecciones de esas familias, sin embargo, ellos hicieron la diferencia. La familia de Timoteo, a todos recordarán a Eunice, la abuela, y su madre, la Loida también. Bueno, jugaron un rol importante, le enseñaron la palabra de Dios a Timoteo, y Timoteo llegó a ser un hombre de alto valor, pastor ejemplar, guiado también por el apóstol Pablo, pero él llegó a hacer la diferencia entre muchos otros que Pablo hablaba de que me han dejado, se han apartado y que buscan su propio bien. Sin embargo, encontramos a Timoteo haciendo la diferencia, porque tuvo una abuela, primeramente, y también una madre, que le enseñaron la palabra del Señor, le enseñaron a temer a Dios, le enseñaron a vivir conforme a la voluntad del Señor, y esto hizo la diferencia en Timoteo. En el pasaje que acabamos de leer, encontramos que para que un matrimonio funcione bien, tiene que estar en esa relación de amor, sumisión. Someteos unos a otros, capítulo 5, verso 21. No es que la esposa se somete al esposo, porque el esposo la agarra por el cuello, tú tienes que someterte. No. Sométanse unos a otros. ¿Saben que hay cosas en las que yo me someto a mi esposa? Hay temas que ella maneja mucho mejor que yo, entonces, por el bien de la familia, yo me someto. No es que yo sigo siendo el líder de la familia, al menos yo pretendo serlo. Pero ella maneja mejor ese tema que yo. Y entonces ella, yo le digo, bueno, ella es la que sabe mejor de eso. Por ejemplo, en las necesidades de las cosas del hogar, ella es la líder. Aunque después vamos a consultar y yo también voy a dar mi parecer, pero ella maneja mejor el tema de esas necesidades de cosas para el hogar. Ella maneja mucho mejor eso. Entonces,
Sométanse unos a otros. Luego le dice a la mujer que esté sujeta a su marido como a Cristo en todo, ¿verdad? Y le dice que como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo, así también la mujer esté sujeta a su marido. Ese es el modelo bíblico. El mundo no quiere escuchar eso, pero esa es la verdad, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, no dice al marido, agárrala por el cuello y sujétala. No, eso no. Pero ¿cómo la iglesia se sujeta a Cristo? Por amor. Es por amor. No es porque Cristo agarra a la iglesia y la sujeta así, sino más bien la iglesia se somete voluntariamente, aunque mucha gente no quiere someterse. Pero lo que se someten, lo que son las iglesias del Señor, se someten a Cristo. Amén. Ahora, ¿qué le dice a los maridos? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia al grado de dar su vida por ella. ¡Wow! Al grado de dar su vida por ella. Hasta a ese punto que hay que amar a la esposa. ¿Cuántos están dispuestos aquí a morir por su esposa? Hermano, eso es lo que dice la Biblia. A usted le puede gustar o no, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Usted también. Usted está dispuesto, ¿verdad?, a dar la vida por la esposa. Ahora, la dan día a día. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, yo no puedo pedirle a ella que me respete cuando yo no estoy sacrificándome por ella. Jesús le pide a la iglesia que lo ame, que se sujete a Él, porque Él dio su vida por la iglesia. Amén. Él se sacrificó por la iglesia. Ahora, esposa, tú no puedes pedirle a un esposo, sacrifícate por mí, cuando tú no lo respetas. Eso se puede. Entonces, tenemos esa relación de amor y sujeción, amor y sumisión. Cristo amó tanto a la iglesia, y lo interesante es que el apóstol Pablo explica, y yo no sé cómo que se parcializó ahí, porque él explica lo del esposo, el que ama a su esposa, la cuida, la sustenta como su propio cuerpo y todas estas cosas, pero como que a la esposa no le da mucha explicación lo de la esposa, ¿verdad? Sino que respete. Yo cuando llegue al cielo voy a preguntarle a Pablo por qué no nos da la explicación a eso. ¿Qué fue lo que pasó? Pero encontramos otras explicaciones en la Biblia. El respeto, esa consideración, esa manera de tratar al esposo, y el esposo esa manera de tratar a su marido. Pero no se queda ahí. Se va también al nivel de los hijos. Y dice que los hijos deben honrar a papá y a mamá. Y ese honrar a papá y a mamá, la Biblia nos habla de eso en muchas ocasiones, de cómo respetarlo, cómo incluso en el momento en que ya entran en la vejez, cómo que hay que honrarlo en el sentido de proveer para ellos, de ayudarle y de comportarse correctamente, porque los hijos que se comportan, sobre todo en el libro de Proverbios, nos muestran que los hijos que se portan mal, cómo deshonran a sus padres. Es una deshonra para un padre o una madre que digan que su hijo es ladrón. Bueno, en
millones. Pero hermanos, son ladrones. Sea el que se roba el salami o el que se roba la fruta del vecino, el ladrón también. O el que se roba los millones, también es ladrón. Pero deshonran a su familia. Yo no tengo que mencionar nombre, porque todos sabemos lo que está pasando con todas las operaciones que se están haciendo, y de todos los tipos. Y yo no tengo que mencionar, pregúntenle a Jenny Berenice, que pregunten a Camacho y a la Procuraduría General de la República, y le van a decir en los apellidos. Yo no sé, no me metan en problemas. Pero hermanos, la verdad es que es una deshonra cuando digan, oiga, este Batermi es un problema en la sociedad. Señores, porque el muchachito toca piano al revés. Entonces, yo no sé qué tienen en contra de los pianistas, pero bueno, tiene que tocar piano al revés. Aquí, gracias a Dios, los que tocan al derecho. Pero hermanos, hay que poner límites, hay que trabajar. No exasperen a sus hijos, padres. Los hijos que honren a papá y a mamá, los hermanos que igualmente se respeten. La Biblia no da mucha explicación sobre eso, pero tenemos muchos ejemplos, como el de Jacob, el de Jacob y Esaú, el de José y sus hermanos, Abel y Caín. Todos esos ejemplos tenemos en la Biblia de cómo no debemos ser hermanos, sino hermanos que verdaderamente se amen. Así que en esta mañana yo quisiera terminar pensando en lo que dice el apóstol Pablo, o lo que escribe Lucas, cuando el carcelero de Filipo estuvo allí, y él está en una situación que ya está convencido de que él estaba mal, y entonces pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y le dice Pablo y Silas, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús. Estamos hablando de creer en el Señor Jesús. ¿Saben que la promesa es para ti también y para tu casa? Pero tienes que creer de verdad en el Señor. Porque muchas veces decimos que creemos en el Señor, inclusive personas de iglesia que dicen que cree en Dios, pero ellos están en la iglesia y sus hijos haciendo toda la travesura del mundo allá afuera, cuando el muchacho todavía es un muchacho que está bajo tu autoridad, cuando todavía es un muchacho y una muchacha que tiene una edad en que usted todavía le puede decir, mira, tú te vas conmigo a la iglesia. Y tienes que someterte a la palabra del Señor. El que cree de verdad hace ese tipo de cosas. El que cree en el Señor Jesús aplica los principios bíblicos a su vida personal y a su familia, hermano. Si usted cree eso, estamos hablando del que cree, porque el que no cree no va a actuar en base a la palabra del Señor. No va a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, pero el que cree sí lo hace. Y como lo hace, sus hijos van a tener modelos, van a tener parámetros, van a tener valores y principios que seguir por la palabra del Señor. Y esto va a hacer la diferencia dentro de la sociedad. Porque yo les voy a decir una cosa, ustedes pueden mirar alrededor de ustedes y van a encontrar que los muchachos y muchachas que verdaderamente han aplicado la palabra del Señor a su vida, las familias que han aplicado la palabra de Dios a su vida, como cualquier otra familia, pueden tener alguna dificultad, pero mayormente no son los que están ni en Najayo ni en La Victoria, y no son los que andan robando y atracando y haciendo todas las travesuras que hay, porque tienen principios
que le mantiene, que le pone freno. Estamos viviendo en un tiempo de una sociedad que no quiere freno, hermano. No tienen freno, no tiene freno moral, pero la Biblia de Dios es un freno moral, es un muro de contención que evita que nosotros vayamos a la deriva, que nos desencarrilemos como sociedad. Y Dios espera que usted y yo, como creyentes en la palabra, hagamos eso. Pero tenemos que comenzar con nuestra propia familia. Por eso, usted y yo necesitamos modelar para los que no conocen a Cristo. Necesitamos hacerlo y tenemos que comenzar en nuestra familia. Pero mi familia no es perfecta, la mía tampoco, pero estamos modelando en el nombre del Señor. Estamos haciendo todo lo mejor que podamos para que Dios haga que otros vean esto y puedan depositar su confianza en Él. Así es que en este día quiero preguntarte cuál es el rol que está jugando su familia dentro de la sociedad. Pero antes de pensar en su familia, tiene que preguntarse usted mismo, ¿cuál es el rol que yo estoy jugando dentro de la sociedad? ¿Un rol que va de conformidad con la palabra de Dios o totalmente diferente? Bueno, ojalá que esto sirva para ayudarnos, hermano, a recordar aquello que nosotros debemos asumir como individuos, como pueblo del Señor. Alguien dijo que había un niño que su papá sale del trabajo. Y cuando el papá salió del trabajo, va a la nevera, toma un vaso de jugo y está tomando el vaso de jugo. En eso enciende la televisión y hay un juego de pelota y estaba ganando un equipo que a mí no me gusta. No voy a mencionar su nombre por eso. Y aquí hay algunos que pertenecen a ese equipo. Y el papá está ahí fajado mirando su juego. Y entonces llegó el niño y le dice: papá, yo quiero que tú juegues conmigo. Y le dice: sí, yo voy a jugar contigo, pero ahorita espérate. Papi, yo quiero jugar contigo. Y él tenía el periódico que estaba leyendo. Y le dice: mira, yo voy a jugar contigo, pero vete a buscarme la tijera. Y el muchacho fue y buscó la tijera. Y entonces había una hoja del periódico y cortó la hoja del periódico. Y entonces había una parte, lo que él estaba mirando, estaba chequeando un mapa mundi, mapa que estaba en el periódico, en el lado que él estaba leyendo. Y entonces el papá le dice: mira, organízame este mapa para que cuando tú termines yo voy a jugar contigo. Yo creo que papá fue un truco para no jugar con el muchacho en ese momento. Y el papá, todos los pedazos de periódicos ahí están en el piso, y el muchachito agarra, le dijo: sí, papi, y él pensó: lo engañé. Y agarra su pedazo de periódico y comienza a armar, y qué sé yo cuánto, y aquí, allá, y entonces armó el mapa. Y cuando terminó de armar el mapa, y el papá se sorprende, le pregunta: hijo, ¿cómo tú lo hiciste? Y le dijo el niño con una sonrisa: papi, lo que pasa es que detrás del mapa había la foto de un hombre grande, y yo organicé al hombre, y entonces el mundo quedó organizado. Bueno, si nosotros organizamos al hombre, a ese individuo, el mundo va a quedar organizado. Pero hay que organizar a partir de ese hombre, de esa familia, la ciudad. Va a venir el país, va a venir el continente, va a venir el planeta, y por lo tanto el mundo quedará completamente organizado. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Señor, en esta mañana
venimos delante de tu presencia. Luchamos con cosas extraordinarias, un enemigo que no da tregua, porque quiere dañar a nuestro mundo. Desde el momento mismo en que Él cayó, Él no ha dado tregua y Él ha querido dañar nuestro mundo, nuestro planeta, a todo costo. Pero también, Señor, sabemos que Jesucristo murió para transformar a todos los individuos del mundo y darnos una vida mejor. Por eso aquí venimos delante de ti. Queremos presentarte a cada uno de nosotros, nuestra familia. Queremos ponerla en tu mano, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Permita que tu palabra, Señor, pueda ministrar nuestra vida. Que tu Santo Espíritu use esto que hemos hablado en esta mañana, a fin de que podamos verdaderamente ser individuos ordenados desde el punto de vista espiritual, y que todas las demás cosas queden ordenadas en nuestra vida. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a todos los presentes, bendice a los que nos están viendo, Señor, por las redes. Ayuda, Señor, a cada uno. Rogamos que tu gloria se manifieste en nuestro mundo. Danos la capacidad y el deseo de hacerlo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. No quiero terminar el culto. Por supuesto, vamos a tener una canción y orar y nos vamos a casa, pero sin recordarle que el próximo domingo tendremos con nosotros al doctor José Dunker, terapeuta familiar, psiquiatra, pastor, entre muchas otras cosas. Él va a estar con nosotros. No se pierda este tiempo especial. Y cantamos una alabanza, oramos y nos vamos a casa. Que descansen. Bien, ya estamos listos para ir a nuestros hogares. ¿Y qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Cantamos una última canción. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la luz, llévame a la luz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla
va a ocurrir, pero denme un minuto para que atendamos esta necesidad. Sabemos que es una necesidad. Quiero pedirle a ellos que vengan, por favor. Las personas que andaban en el tiempo en que Jesús estuvo en persona física sobre la tierra y le trajeron unos niños para que él los dedicara, para que él los bendijera, mejor dicho. Sus discípulos querían impedírselo a las personas y Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos, de los tales, decía, es el reino de los cielos. Al venir ustedes aquí para dedicar a Dylan Nicolás, en esta mañana, ustedes están expresando su fe en que Cristo puede bendecirlo y ayudarlo. Así es que en este día están asumiendo un compromiso. ¿Se comprometen ustedes a cuidarlo, a vigilar sus pasos, refrenarlo de mala compañía y hasta donde sea posible criarlo en la enseñanza, en la disciplina y la amonestación del Señor? ¿Lo harán? Nosotros como congregación, nuestra tarea es siempre acompañar a aquellas familias que desean criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Así es que nos comprometemos a que en la medida de lo posible y que ustedes nos permitan también hacerlo. Así es que yo quiero y voy a abstenerme de tocar a Dylan Nicolás porque estamos en tiempo de coronavirus, por eso la distancia y todas estas cosas. Pero vamos a orar al Señor y vamos a dedicarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre creador del cielo y de la tierra, aquí estamos delante de tu presencia y en este lugar. Como tu iglesia, Señor, venimos delante de ti para dedicarte a Dylan Nicolás, oh Señor, para que tú lo bendigas. Y queremos suplicar que en el nombre de Jesús, tú le ayudes, Señor, a ser una persona de principios, de valores, que te conozca a ti, Señor, y que viva una vida cristiana y que al final de sus días pueda, Señor, tener un lugar en tu presencia. Rogamos que tu gracia y misericordia esté sobre él y sobre su familia, y que, Señor, tú puedas guiarlo día tras día hacia las mejores causas, que él sea, Señor, un buen ciudadano para la gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Ahora sí oramos para irnos. Yo quiero pedir a mi hermano Jorge que nos despida en oración, por favor.
que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Los miembros de la Junta que están aquí, recuerden que vía Zoom a las 3 de la tarde tenemos una reunión. Bendiciones para todos, que descansen.